¿Cuánta, cuánta pregunta? ¿Cuánta pregunta? Parece una lasaña. Tengo muchas Así vamos preguntas. a contarla. Sí, exacto. Bueno, de ABCDF, así para la gente que le gusta la idea de la gestión, supongo que lo que está interesante es pensar en un proyecto que tienes ganas de hacer y de cómo lo vas convirtiendo en que suceda. Y yo, ABCDF, lo primero es que venía yo de estar trabajando haciendo comerciales y haciendo publicidad y de repente me sucedía que algunos directores que venían de fuera o gente que venía de fuera de la ciudad o de repente me encontraba yo con que no estaba yo pudiendo enseñar la ciudad que yo veía, que es una ciudad de México en donde cuando la caminas atraviesas muchas capas, no es caminas, vas de la pirámide al edificio del siglo XVI, al del siglo XVII, XVIII, XIX, el edificio de los 50, de los 60, de los 70, las construcciones nuevas, los mercados, las diferentes la diferencia de cultura inmensa que se cruza aquí, la gente, y de repente decía yo, pues una ciudad de esta dimensión, una ciudad capital, que te escoge, porque las ciudades de esta dimensión en general te escogen igual que tú, pero si tú no le gustas a la ciudad te escupe, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estamos 20 millones de personas en 2000, es decir, esto era en 1999, hace 21 años, ¿cómo es que, 22, cómo es que vivimos todas estas gentes juntas sin, decía yo, sin tropezarnos demasiado? Y cómo es que no estamos todos muy interesados en cómo vive una sociedad tan diversa en una ciudad con tanta gente, con tantas necesidades, cuando acababa de pasar todo lo de la Convención de Río, en donde acabábamos de ver con claridad que en el 2050, que es dentro de poquitito ahora, que en ese momento eran 50 años, vamos a vivir un 80% de la población del mundo en ciudades. Valdría la pena echarle un ojo a cómo hoy vivimos en una ciudad que se dice del tercer mundo o que no es una ciudad del primer mundo y tal, todas estas cosas que hace 20 años se decían más de lo que hoy se dice. Y entonces me pareció interesante hacer un registro y me puse con Jerónimo Hagerman, el proyecto lo hicimos Jerónimo Hagerman y yo, a pensar en cómo haríamos un proyecto que yo desde el principio pensaba que era un proyecto en tres, como la Trinidad, un acto de fe, que era un libro, una exposición y un CD-ROM, que era la experiencia íntima del libro, que tú tienes más control, porque en un libro, contrariamente a una película, tú lo abres, te paras en la página que quieras, lees el texto o no lo lees, ves la referencia, regresas para fotos atrás, hacia adelante, en cualquier libro, hasta en un libro de texto. En una película tú te sientas y estás obligado a ver la película, la historia, pues, en el tiempo, el espacio y con el soundtrack que el director decida. No, no puedes decir, oye, yo quisiera volver a ver esa imagen. No, es así, es una cosa lineal con alguien que te va dirigiendo. Entonces, esta era la experiencia íntima, la experiencia interactiva de un CD-ROM que en ese momento Héctor Mijangos me había convencido que era lo que había que hacer en ese momento. Y entonces ahí se nos planteó la idea fantástica de que se abría la posibilidad al sonido y al movimiento. Entonces, a los colaboradores que ya al final del proyecto ya éramos 300, les dijimos, oigan, fíjense que vamos a hacer un CD-ROM y entonces si quieren poner movimiento o si quieren sonido, música, etcétera, podemos meterlo. Y luego la experiencia colectiva, que es una exposición en donde cuando tú llegas, estás irremediablemente conectado a la risa del de al lado, al desorden de junto, a la familia que se reconoce o no en cualquier exposición. Y entonces la experiencia es en un espacio expositivo irremediablemente colectiva, un poco como es la ciudad, ¿no? Tú cuando vas caminando en la calle estás expuesto a una serie de
de estímulos de todo tipo que llaman tus oídos, tus ojos, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Entonces, las tres experiencias para mí eran muy importantes y desde el principio pensé que el proyecto tenía que ser así. En general, hoy les puedo decir que todos los proyectos que hago en general tienen que ver con un libro. Siempre me han gustado muchísimo los libros, pero me doy cuenta que cuando uno empieza un proyecto y lo piensas en un libro, es decir, en un documento, de hecho, para pedir las becas o todo, que te concentres en decir cómo es que quiero contar la historia, siempre termina, pues es un documento, digamos, escrito, ¿sí? Y como todo en la vida, todo siempre empieza con un cuento, ¿no? El cine, el teatro siempre empieza, hay una historia escrita, pues, es decir, la palabra es fundamental. Y entonces era un libro, que era la investigación, y luego sí, por supuesto, la exposición y el CD-ROM por estas razones que les digo. Y entonces, pues de ahí nos empezamos a... Bueno, ya a mí ya se me había ocurrido el genial título de ABCDF, que en ese momento era así, Diccionario Gráfico de la Ciudad de México, y entonces empecé a pensar en cómo es que quería yo transmitir y con Jerónimo, cómo le hacíamos para transmitir la sensación de vivir en este espacio que está lleno de tanta diversidad. Y entonces empezamos a hacer una lista que al principio era de 900 palabras, y esta lista que empezó así de, si yo te digo A, ¿en qué piensas de la Ciudad de México? Si yo te digo B, ¿en qué piensas de la Ciudad de México? Y así le empezamos a hacer. Llegamos a tener como al principio 600, 700 palabras, y luego esta lista se la dábamos a cada quien que quería participar, y a veces pasaba que decía, por tu Ricardo, decía, oigan, es que no tienen jauría. No, no habíamos pensado, venga a la Ciudad de México y tenga cuidado con sus jaurías, pero si tú tienes algo que decir sobre ellas, la íbamos apuntando, y así apareció Azul Escuela, bueno, miles. Y entonces íbamos a tener más o menos como 1900 palabras con lo que la gente nos mandaba de fotos. Revisamos 23,000 fotografías, y y luego el libro quedó, pues obviamente, de 1500 páginas, y ya eran solamente como 600, 800 palabras. Bueno, yo les puedo seguir platicando y platicando, pero si quieren pueden ir teniendo dudas y... Sí, yo me gustaría hacer una, o sea, porque pues muchas de las generaciones jóvenes que están ahorita no tienen ni idea de lo que es un libro, ni siquiera. No, tampoco. Pero bueno, vean esta, o sea, es una belleza del libro. Acá es donde justo, ¿no? Vienen estas palabras. Ahí está arriba. Las entradas, exacto. Ahí, por ejemplo, la primera cosa, también eso es muy buena idea de tips para cuando uno arma un proyecto, que te pongas reglas. Entonces, sí. Yo al principio, y con Jerónimo lo hicimos todo el tiempo, era, la regla es el diccionario. Entonces, las entradas propias del diccionario, como Antena, que es ahí, o Anteojería, o el América, o etcétera, tienen que ir en orden alfabético. Entonces, a la hora de estar poniendo la puesta en página, pues de repente había una foto que, por ejemplo, esa que acaba de pasar, podía ir en amarillo, o esta en azotea, o podía ser colonial, o podía ser otras cosas, o centro histórico. Y entonces tendríamos que armar cómo ibas construyendo las frases que se iban haciendo. Cuando te pones reglas, siempre, y al tiempo lo puedo confirmar y decir, no hay nada mejor que ponerse reglas, porque las reglas te permiten, uno, saltártelas, entonces poner excepciones, pero te dan una línea de trabajo, te dan una línea de investigación, y te hacen notar, por ejemplo, basílica, pues te hacen notar basura, por ejemplo. Una de las cosas que, es Bellas Artes, una de las cosas que nos interesaba también poner muchísimo es que en una ciudad de esta dimensión, y que en general hemos escogido vivir en ella, la realidad, como la foto esta de basura, es lo cotidiano, es diario, ¿no? No es todo el tiempo una tragedia, sucede todos los días, y como en todo, todos los días está lleno de imaginación, de humor. Esta ciudad es una ciudad llena de humor, es una ciudad llena de sorpresas, y es una ciudad que
que la otra cosa, como esta foto de la burbuja, me importaba muchísimo es ver esta ciudad desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, esta Ciudad de México, desde su fundación en 1395, estuvo pensada como una ciudad capital. Y eso, por ejemplo, es algo muy particular. No hay tantas ciudades que desde el principio se pensaron, por ejemplo, como en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde están los tres poderes, el administrativo, el religioso y el económico, y el político, pues. Sí, es impresionante. O sea, lo voy a dejar de enseñar porque la verdad es que es pesadísimo. Hace poco, bueno, no hace En poco, todos sentidos. ya hace varios años hicimos una exposición como parte del Abierto Mexicano de Diseño que era Sin ríos ni callejones, diseño editorial mexicano de 2000 a 2017, que fue la exposición. Y la verdad es que este libro pues, fue de los pilares. Y justo tú me acuerdo que nos prestaste un ejemplar y estaba todo lleno de post-its. Sí. Y era como toda esta parte de ¿qué pasa con estos proyectos? O sea, un poco lo que a mí me pasa con los libros. Yo soy de libros, siempre he diseñado libros, pero el libro ahí se queda, ¿no? Lo sacas y ahí se queda. O sea, ya se imprimió, listo. Luego hay otra edición y pasa. ¿Tú qué tanta vida le has dado al libro? Porque digo, se hizo la exposición y luego se fue a Japón, se fue a Estados Unidos. O sea, este tipo de proyectos, pues la idea y a mí lo que se me hace súper rico de proyectos editoriales es que tienen una vida infinita, según yo. O sea, estamos en el 2021 y sigue estando vigente, ¿no? Sí, Entonces, porque, por ejemplo, eso desde el principio tenía de muy fácil el proyecto, es que, como me dijeron en Gandhi, es un proyecto que no tiene caducidad, en el sentido de que siempre será un libro que habla de la Ciudad de México a principios del milenio, con lo que significa todo ese contexto de principios de milenio. Entonces, no está, porque además yo creo que que es lo realmente muy bueno del proyecto es que uno no lo pensa jamás como si fuera un proyecto que fuera un recorrido histórico, digamos, académico, sino era la idea de que tú llegas a la Ciudad de México, y de hecho con Jerónimo siempre decíamos, si eres un extranjero, pero sobre todo si fueras un extraterrestre y llegas a la Ciudad de México o eres un alemán y caminas y dices, ay, qué chistoso, aquí la gente se para su lugar de coche con un zapatito pequeñito, o qué simpático, aquí dice, se visten niños Dios, sin pensar que hay un lugar que diga, se visten niños Dios, pero que nos dejáramos sorprender nosotros por nosotros mismos, porque a veces sucede, y a todos ustedes les pasará, que un día te quedas mirando tu mesita de noche y dices, ay, qué chistoso que yo llevo pues no sé cuánto tiempo sin verla, y tengo este libro que ni siquiera he leído o llevo siglos de leerlo, o tengo este anillo y dejé esta fresa que ya se convirtió en una fresa deshidratada y guardé este recadito y esta foto y volteas y todo alrededor tuyo van haciéndose altares que tú mismo vas haciendo y que ya no te sorprenden. Y la Ciudad de México nos pasa eso. Hay cosas que vivimos todos los días que no nos sorprenden porque son nuestras. Entonces lo que yo quería era sorprenderme yo de la Ciudad de México que me llena de alegría y de euforia y de amor por la gente que está alrededor en esta ciudad. Y era una idea de hacer un homenaje a toda la gente a la que no le agradecemos nunca que no haya una montaña de basura, por ejemplo, en la puerta de tu casa, como puede sucederse en París un día sí y otro no. Y aquí no nos hincamos a agradecerle a los señores de la basura que la recojan todos los días. O no te sorprende que hayan tomatitos cereza en la esquina o que abras la llave y salga agua en general. Entonces, por eso empieza con la central de abastos, de hecho, ¿no? El proyecto empieza central de abastos, para que hubiera una idea de la dimensión de lo que es. Y luego, por supuesto, un proyecto que puede vivir así es que tengas como respeto también a la gente que lo conoce y no.
¿no? Por eso cada una de las fotos tiene una referencia en el glosario. Cada una de ellas, por si la conoces o no la conoces, que sepas que esa, por ejemplo, la central de abastos se mudó en los 80s, cuánta gente atiende, que al principio era la Merced, y entonces es información que al tiempo, y que por eso tiene larga vida, es un documento de trabajo finalmente. A la gente que quiere investigar o saber sobre la Ciudad de México, hay mucha información que está ahí. Por ejemplo, Guillermo Sorno, que cuenta esta cosa de Fortín, por supuesto que él trabajó solo en glosario con un equipo de 11 personas que estaban haciendo una investigación cotidiana para que tuviera sentido, y luego queríamos que pudiera tener más lectores, y entonces todo lo tradujimos al inglés. Y luego no hay juicio de valor, porque a la hora de poner el orden alfabético, abasto tiene el mismo peso que drenaje profundo, que unidad habitacional o que quinceañera, y el peso se lo vas dando tú según las cosas que a ti te importan. Y se vuelve un proyecto también que está lleno de puertas y ventanas a tus propios afectos. Y entonces la gente que me decía, es que no hay graffiti, bueno, pues qué bueno que usted ya lo metió, porque ya se le ocurrió que no hay. Nosotros en este libro pues no lo pusimos. Y en todas las exposiciones que nos fuimos moviendo, es decir, la exposición se hizo en Bellas Artes de inauguración, inmediatamente después se fue al Queen Museum of Art en Nueva York, luego se fue a París, luego se fue a Polonia y se fue a Tokio y se fue a miles de lugares, y su última estadía fue nada menos que en el Museo de Arte Moderno en Moscú, en donde la gente se sorprendía muchísimo. Yo creo que hay muchas cosas que de repente también comprobé en la vida, que cuando tú hablas de una cosa absolutamente personal, es más universal, ¿no? Porque como todas las historias, entre más personales sean, más universales se vuelven, tienen un eco inmediato con otras muchas historias. Entonces, cada vez que la gente de ciudades grandes llegaba a la exposición, encontraba miles de relaciones que le llamaban la atención, que había un eco o una referencia, y afectiva, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, terminó en Moscú, en el Museo de Arte Moderno, que ahí fue la última estadía grande de exposición, pues. Y bueno, siguen habiendo referencias y pláticas y cosas sobre todo lo que sale de ABCDF, lo cual me encanta. Me encanta, es que eso es lo que es. Yo quiero comentar algo. Sí, justo iba a decir, ahí me tiene aquí una pregunta. Hola, ¿cómo estás? No te conocía, Ricardo, no pude entrar a la otra reunión, pero hola. Acabo de entrar a octavo de gestión. Muy bien. Pues sí, o sea, como que escuchando a Cristina, justo el otro día me quedé pensando en eso que dices como de los alemanes, ¿no? El otro día estaba pasando por la Alameda y nunca me puse a pensar en el impacto de que las personas van a bañarse a las fuentes, ¿no? Y que es algo que nosotros no vemos raro, o sea, que seguramente si viene alguien extranjero diga como, ¿por qué se están bañando en las fuentes? Y para nosotros es algo como, pues se están bañando en las fuentes, ¿no? Y también esto, siento que el proyecto hace que como que encuentres una identidad como mexicano, o sea, no solo como lo que cuentas, ¿no? De las palabras o así, sino que ya al verlo hay una identidad ahí, ¿no? Que solamente los mexicanos hacemos, como, o sea, pienso mucho en esto del taco de sal que te dan en la tortillería. O sea, eso ya es un acto afectivo colectivo de México, ¿sabes? Porque tú puedes llegar a cualquier tortillería y nunca te van a decir que no, te van a dar tu taquito con sal. Entonces eso ya hace parte de la identidad del mexicano y de nuestro, sí, o sea, como que lo colectivo, lo afectivo, y pues me pareció muy padre todo lo que estás contando, o sea, que yo también me había pasado que no me había percatado de estas cosas, y cuando vi eso en la fuente dije como, pues sí, esto es México. Y sabes que en esto que estás diciendo, por ejemplo, una cosa que se vuelve muy interesante cuando vas trabajando un proyecto así es que yo
me parecía que no había otro lugar en el mundo que tuviera como estas fachadas con las llantas así en montañas de llantas que son siempre el exceso de cualquier cosa es hermosísimo y las montañas de llantas, igual que las montañas de clavos, son increíbles. Y de repente empiezas a ver que, no, fíjate que hay otros lugares que hacen cosas parecidas, porque qué chistoso, hay ciertas cosas que como seres humanos, cuando somos muchos, tenemos una forma de arreglarnos más o menos, no parecida, pero en fin, hay que arreglar cosas de alguna forma. Por ejemplo, lo de las fuentes, hay dos cosas que me pienso. Uno, qué chistoso que las fuentes de la Alameda sirvan para que nos bañemos como cuando las acababan de poner. Y luego, como por supuesto en la India o en otros lugares en donde hay fuentes, en países árabes, etcétera, la gente va y se mete a las fuentes totalmente, en una cosa absolutamente cotidiana y con jabón y se lleva el champú y la botellita. Y es como, ay, qué chistoso que hay ciertas cosas que compartimos y en otros países que les parece como que absolutamente extraño. Otras, por ejemplo, en México, la absoluta reverencia con la que tratamos el patrimonio prehispánico, por ejemplo, y cuando vas a la India es chistosísimo que la gente está subido y se está yendo a hacer picnics encima tranquilamente, y aquí en México tú te imaginas de pensar de que llegamos con el mantelito a sentarnos en la ruina, ¿no? Y entonces vas viendo también en qué importante esto que tú me dices, no sabes cómo me toca el corazón, porque una de las cosas que en el fondo toda la vida he trabajado es en cómo hacemos desde nuestro quehacer, que es lo que ustedes van a estudiar, el cómo hacemos desde la cultura y las artes, el transmitir el cariño al patrimonio, el patrimonio material, inmaterial y el patrimonio natural, que cuesta tanto trabajo entender qué significa, pero tan importante, porque si no hay una relación afectiva con el patrimonio, no hay ninguna razón para entender que yo lo recibo de la generación anterior, lo cuido, si puedo, lo trato mejor y hasta lo restauro, y se lo paso a la generación que sigue. Y entonces, ¿cómo? Yo siento que dentro de esta parte que me parece tan interesante de su carrera de gestión desde la cultura y las artes o hacia eso, es tan vasto lo que tenemos en este país que significa la cultura en todas sus vertientes, ¿no? Bueno, siempre pienso que la primera cosa es la cultura, es eso que hacemos todos los días y que al tiempo misteriosamente se convierte en identidad, ¿no? Sí, justamente, o sea, justo eso. El otro día platicaba con mi mamá y mi mamá justo partió un pepino y le hizo así, ¿no? O sea, como... Y entonces le dije, ¿por qué haces eso? Y me dijo, no, pues no sé, así le hace mi mamá. Y le dije, claro, pues es que yo también lo hago porque te he visto a ti hacerlo y tú has visto a tu mamá hacerlo y tu mamá a su mamá. Y lo hacemos porque ha quedado, pero nunca le hemos dado la importancia del por qué lo hago, ¿no? O sea, solamente es como si mi generación anterior lo hizo, yo lo abrazo porque mi abuela lo hace y entonces yo lo hago y sigue siendo, ¿no? Y Pero ahora tu responsabilidad va a ser que digas, entender y cuidarlo, por qué, exacto. pero saber por qué y decir, qué interesante, se hace así desde el principio de los tiempos. Ajá, para que no se amargue el pepino. Ajá, sí. Exactamente. Sí, o sea, como que yo le doy esa idea, y entonces yo sé que el día que tenga hijos, le voy a decir a mi hija como, mira, se hace así para que no se amargue el pepino, pero ya desde una manera más consciente y más entendida, no haciendo, o sea, como que la gestión te deja eso, ¿no? El concientizar las cosas y no hacerlas nada más porque así me dijeron que era. Y no perderlas. Y hablando de esto del patrimonio, Cristina, pues bueno, viene todo este tema después que, bueno, eres directora del Museo de la Ciudad de México y posteriormente secretaria de Cultura, ¿no? Ahí creo que, ¿cómo? De Morelos. Secretaria de Cultura del Estado de Morelos. Y bueno, vienen otros retos, ¿no? Creo que ahí viene entender ahora el cómo hacemos para que este patrimonio, además te tocó el temblor, ¿no? Te tocó como toda esta parte. Sí, qué bárbaro, qué susto horrible. Y, y hablar de este tema también creo que es muy importante porque tienes este proyecto autogestivo, ¿no? O sea, como esta autogestión que tú desarrollas
y luego te vuelves parte importante, muy importante de pues ya esta gestión gubernamental, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese switch? ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué te hace llegar ahí? Y luego, pues ahorita ya no estar en esa parte de gobierno, ¿qué perspectiva te queda, no? Pues justo después de ABCDF, pues sí, cuando me llamaron a dirigir el Museo de la Ciudad de México, decía yo, ¿será por esto? Este, por cierto, es el catálogo de la exposición. Y entonces ya por supuesto que me había sucedido decir, no, muchas gracias, yo la función pública, no, yo muchas gracias, declino el honor, esa asquerosa persona no, lo agradece, pero luego pensé, bueno, está uno siempre como criticando y diciendo que yo lo haría o por qué no hacen o por qué, ya sabes cómo es, y le dije, bueno, ¿por qué no tratar de ver desde dentro qué podría uno hacer para que las cosas sucedan como de repente pensamos que tendría que ser? Entonces ya me lancé a aceptar el Museo de la Ciudad de México, en donde desde ahí me parecía muy importante pensar en cómo hacer un museo, que así se llamaba, Museo de la Ciudad de México, que lleva tanto tiempo de estar aquí en Pino Suárez número 30, que desde 1964 es Museo de la Ciudad de México, y que yo al principio me pasaba que le decía a cierta gente, ay, voy a estar en el Museo de la Ciudad de México, y me decía gente, qué maravilla, hay un museo en la Ciudad de México que se llama así, o que hablaba yo por teléfono y decía, ¿me puede comunicar con tal persona? ¿Quién? A ver, Cristina Fesler, directora del Museo de la Ciudad de México. ¿De cuál museo? Pues, de la Ciudad de México. Obviamente en una ciudad que tiene 168 museos, imagínate, ¿y cuál de todos? Y entonces era el reto de decir, ¿cómo hacemos para que este museo dentro de los 168 tenga una personalidad que le hable a la Ciudad de México de lo que a la Ciudad de México le interesa? Y entonces ahí lo primero que hice es ponerme como te digo, lo de las reglas es fundamental, ¿de qué vamos a hablar? Y entonces dije, pues uno, ¿de qué cosas nos interesa hablar en la Ciudad de México, en una ciudad de cualquier dimensión? Pues de su historia, de la arquitectura. Entonces vamos a hablar de historia, de imagen, de arquitectura, por supuesto, de identidad, por supuesto, y de cómo le está formada. Entonces ya con esos ejes se convirtió en una cosa muy fácil que podíamos hacer de todo. Íbamos a hablar de la Ciudad de México a través de cualquier forma de expresión, ya sea fotográfica, es decir, fotografía, literatura, performance, teatro, y que tuviera que ver o una relación con la Ciudad de México, con su historia y con su caminar. Entonces teníamos exposiciones que tenían que ver con el paso, por ejemplo, de la modernidad en la Ciudad de México, que estaban retratadas por gente que estaba trabajando en la Ciudad de México, ya sabes, en el gobierno de la Ciudad de México desde 1950, o cómo retrató Guillermo Kahlo la Ciudad de México. Entonces hicimos un proyecto que tenía que ver con patrimonio, en donde había una relación de 100 años entre un edificio y otro para ver qué tal lo habíamos cuidado, no cuidado, lo que sea. La historia de cómo el México nació redondo, o movimientos sociales que habían tenido, puesto que finalmente es la capital de la República Mexicana. Por ejemplo, para celebrar los 45 años de Tlatelolco, hicimos una exposición que se llamaba Salir a la calle para entrar a la historia, y que daba cuenta de todos los movimientos sociales que desde el principio, de cuando se llamaban motines de hambre, cómo es que fueron evolucionando a convertirse en un movimiento organizado. Entonces empezábamos con la primera pedrada a Moctezuma en el Palais, en Tlatelolco, en el Zócalo, pues, en la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad, hasta la pedrada a Echeverría en 76, y entonces había un periódico que te informaba de todo, que se llamaba La Pedrada. Esa exposición, por cierto, la diseñó Alejandro Magallanes magistralmente. Y entonces, y luego Abel Quesada, que fue un hombre que absolutamente fue, pues, no sé, como un investigador de la identidad de México, etc. Entonces, siempre había una relación, pero amplia, con la Ciudad de México, desde sus muy
variadas expresiones, ¿no? El graffiti, en fin. Y luego tratábamos de hacer, por ejemplo, la expresión de graffiti estaba al mismo tiempo que la de Casimiro Castro y la de Daniel Lezama, entonces tenías una visión amplia tú podías empezar con Casimiro Castro, el grabado y la investigación de la Ciudad de México desde el aire, el globo y tal. Daniel Lezama con esta visión súper chilanga de la Ciudad de México, y el graffiti, que es una expresión completamente urbana y que significa, por ejemplo, ahí poner en la mesa conversaciones como ¿qué significa el graffiti en la calle y qué significa el graffiti puesto en el museo? Entonces, porque ya no es lo mismo, ya no está perseguido, ya no te van a meter a la cárcel, ya, etcétera, ¿no? Entonces, hay conversaciones que se abren y se vuelven interesantes desde ese foro, y todo el tiempo teníamos también charlas y conversaciones. Obviamente, después de eso, pues ya me llamaron a la Secretaría de Cultura en Morelos, y desde ahí, pues ya se ve más amplio la gestión de general, cada vez más amplia de lo que es lo que hacemos y lo que van a hacer ustedes, chavos. Claro, y ahí está el reto, ¿no? Como llegar a este lugar y decir, ok, ahora ya no es un espacio entre dos calles, bueno, entre cuatro calles, ahora es un estado, ¿no? Y un estado tan diverso. Yo me acuerdo, bueno, de haber trabajado contigo, me gustaba mucho un poco cuando hicimos este reporte de todo lo que se hizo en estos años que estuviste, y era el reconocer la cultura, ¿no? Y siento que a veces lo que pasa es que la gente llega a un puesto y dice, voy a hacer esto, ¿no? Y tú reconociste muy bien cómo estaba pasando alrededor de la, pues no, tú estabas en Cuernavaca, ¿no? Pero en realidad, pues Morelos no es Cuernavaca, ¿no? Y ahí estaba Jardín Borda, pero también hicieron el Centro Cultural Teopanzolco y también hicieron los chocolates. Entonces se generaron todos estos espacios que eran específicamente para ciertas zonas y para dignificar esas zonas, pero también estaba mucho más fuera de Cuernavaca, ¿no? Se iban a todos los espacios a invitar a la gente a que participara, ¿no? Estaba el museo el Museo de Arte Morelense, ¿no? Que toda esta experiencia, cómo generas este discurso y cómo articulas una gestión alrededor de tanta diversidad, porque ahí sí es todavía más diverso, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que la idea, yo creo que, por ejemplo, la primera cosa es llegar a un lugar como Morelos, luego su capital, Cuernavaca, y entender que viniendo de la Ciudad de México, como en general se corre el riesgo de que así ha sido, que desde la capital decides cuál va a ser la cultura generalizar, ¿no? Ya de por sí todos nos quejamos del espacio eurocentrista y de que el mundo está visto desde un lado, y nosotros repetimos el mismo patrón encantados de la vida, pensando de que la Ciudad de México es el centro y el ombligo del mundo, que por supuesto es verídico, pero cuando llegas ahí a Cuernavaca y dices, claro, que en este momento, puesto que mi silla es Morelos, tengo que encargarme que desde aquí se produzca el arte o las ideas y el pensamiento de Cuernavaca, que además de todo, por mucho tiempo, Morelos ha sido, bueno, ahora sí que desde su fundación en 1864, que se hizo porque Benito Juárez tenía la necesidad de que se hiciera este estado, y entonces está hecho con un cacho de Guerrero, de Puebla y del Estado de México. Desde su fundación en 1864 es un estado absolutamente fundamental en la historia de este país. Es decir, Zapata es de Morelos, y Zapata es el que le mete esta idea social a la revolución, que viene de este espacio, ¿no? de la revolución del sur, ¿no? Y que se suma a la historia de este país, bueno, desde antes en la independencia con Justo Morelos, ¿no? Y está la idea
de todo lo que sucede en Cuernavaca en los 60s, con pues decir, toda la teología de la liberación, está Fromm, está tanta gente que estuvo pensando en Cuernavaca y trabajando en Cuernavaca, además de toda la gente que venía de paso porque llegaba a Acapulco. Bueno, por supuesto, Maximiliano y Carlota que estuvieron en el Jardín Borda, en donde se dice que es el jardín de los primeros mangos y las primeras bugambilias, porque llegaban, ¿no? Desde la nao de la China, llegaban a Acapulco, y en Acapulco había un invernadero de aclimatación, digamos, y el primer lugar a donde llegaban era Cuernavaca, sin duda, y sí, efectivamente, el Jardín Borda. Entonces es correcto decir que es el jardín de los primeros mangos y las primeras bugambilias y las jacarandas, que no son de México, por ejemplo. Entonces, de empezar a ver de todo lo que sucede en este enorme espacio que es Morelos, y sus artistas, y su gente, y la artesanía, y las comunidades, y el trabajo social, vale la pena revisar cómo se genera en Morelos para presentarlo a otros lugares. Por supuesto, viendo también, yo siempre sí creo que es muy importante que cuando está uno aprendiendo y en la escuela tengas la posibilidad de tener muchísimas referencias de otros lugares, porque eso te abre el pensamiento, a entender que las cosas no siempre se hacen de la forma en donde, como decía Aimne, no siempre se hacen igual. A veces vale la pena ir a ver cómo hacen para hacer la ensalada de pepino en Alemania, si de verdad les soban el codito o no. Y entonces de repente eso, cuando está uno joven, está muy padre que digas, mira, aquí hay estas referencias. Y, por ejemplo, teníamos un proyecto que era que era un cineclub en las comunidades, y entonces de lo que se trataba es que lleváramos nosotros películas que tuvieran que ver o no con las comunidades, y siempre se presentaba la película y luego habían unas pláticas. Y muchas veces se escogían películas o que fueran africanas o de la India o francesas o de comunidades perdidas en Irlanda, que a la hora de la hora en la vida de la comunidad tenían un eco, tenían una forma de lo que sucedía en esta comunidad, y la plática tenía que ver en qué se parece o qué te pareció, cómo resolvieron ellos cuando tenían este problema de la carretera, o qué les pareció cuando ellos tuvieron la sequía o lo del jitomate, o qué parece de cómo resolvieron ellos lo de la helada. Y entonces vas viendo que efectivamente, mira qué interesante o qué tontos, porque nosotros lo hemos hecho así, pero ya hay una conversación de que este mundo es mucho más grande a veces que nuestras pequeñas burbujas, pero que siempre, creo que ahí está la base, hay que tener el respeto por la identidad y la forma de cada uno de nosotros. Y eso en este siglo es como de los temas fundamentales, que son el género, que es el medio ambiente, es por supuesto los derechos, y es la comunidad, y es en todo esto el respeto a la otredad, el sí verte a los ojos y entender que pensamos distinto, y que por más distinto que sea, eso no nos hace que no podamos caminar juntos, y a veces ayudarnos, y a veces decir, mira, a mí la verdad que el chile en la fresa no me encanta, el chile picante. Oye, bueno, increíble. Me gustaría abrir un poquito a preguntas. Ahorita, digo, es viernes, son las 6 de la tarde, bueno, ya casi van a ser las 7. Es un horario difícil, pero yo ya quería arrancar con estas pláticas. A mí me parece que es súper importante lo que estás diciendo de referencias, ¿no? O sea, siento que mientras más gente escuchemos y mientras más diversa sea, pues más rico va a ser nuestro quehacer y nuestra tarea, ¿no? Entonces, pues estas pláticas las vamos a estar teniendo muy seguido, espero cada semana que podamos estar invitando gente y que se arme un diálogo, ¿no? Porque al final, pues de eso se trata un poco lo que hacemos y lo que van a hacer ustedes, chicas, chicos, en el resto de su vida, porque esto además pues no acaba, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta por aquí. Y además, acuérdense que esta plática la vamos a poner en YouTube. Quiero que además nos ayuden a compartirla, porque pues sí es
es un lujo tener aquí a Cristina. Yo me podría quedar contigo. Bueno, ya nos hemos quedado horas platicando de 1000 proyectos, de 1000 cosas, porque es eso, es como esta riqueza y este conocimiento eterno que tienes, ¿no? Siempre me cuentas algo nuevo y es como, ah, qué increíble. Pero bueno, no sé ahorita si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, por ahí Julieta nos dice que muchas gracias. ¿Aún se puede conseguir el libro? Yo creo que sí, te tienes que meter a buscar, porque no me quedé con, ya me doy de topes, no me quedé con libros. Cuando ganamos el premio del mejor libro del año, el photobook de Phaidon, Martin Parr me dijo, espero que tengas todos los libros. Digo, no, bueno, pues más bien he tratado de venderlos, que hicimos 18,000, pero me dijo, uy, no, pues este es el que luego se va a volver un incunable. Y entonces ahorita pero si te metes a internet sí lo puedes conseguir. El otro día vi que habían unos que hasta con caja cuidada lo vendían. Mira, acá está diciéndonos, hola José, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. José Valtierra, también un gran amigo. 3,000 pesos en Mercado Libre. Fíjate que yo una vez... Y costaba 800, ¿eh? ¿Cómo? Costaba 800 pesos. Sí, no, yo lo compré en Gandhi cuando salió y tengo dos. Entonces, En Gandhi costaba 600 pesos porque era con descuento Gandhi. exacto, y hasta puntos me dieron. Pero no el otro día, bueno, no el otro día, la verdad es que antes de la pandemia, cuando podíamos salir a la calle normal, pero aquí en Reforma hicieron esta feria del libro, una disqueferia, y había un montón de puestos, y ahí lo vi en uno de los puestitos que estaba, tenía así como muchos libros, y lo vi, pregunté, y lo vendían en 1,200, y yo, órale, pues lo voy a comprar porque está mucho más barato y estaba bien cuidado, ¿eh? Pero sí, sí se puede conseguir, nada más que sí, hay que verlo en Mercado Libre y en Amazon creo que también lo vi en estas reventas y pues sí, hay que cazarlo, pero les recomiendo mucho que Que compren lo este. compren con su caja. ¿No? Que lo compren con su caja. Y Ten- luego, por supuesto, que el CD-ROM, a ver si alguien ya lo puede volver a ver, porque ahorita es como una especie de portavasos bonito. Pensé que tenía la caja por aquí, pero por ahí está en algún lado en algún lugar de mi casa que tengo Con ahí. un lenticular que era lo más chic del momento. No sé si alguien tiene alguno. Ahí está, José, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Ricardo? Abrazote. Cris, beso Igual. enorme. Yo tengo la suerte de tener el rojo, el azul y el negro. Y en Ah, algún mira, momento estuve a punto de deshacerme del azul y del negro, pero dije, no, los guardo también porque ya, también a mí me abrió el mundo cuando vi esta exposición en Bellas Artes. Y luego Sí, creo que imagínate llegar y trabajar con Cristina en el Museo de la Ciudad, bueno, ahí cambió todo. sí, Y qué buena fíjate onda. que yo quería compartir algo contigo, con ustedes ahorita, escuchando lo último que dijiste sobre la importancia del diálogo, que esa es una de las cosas que más valoro y atesoro de mi trabajo y mi relación de profesional y de amistad con Cristina, porque es lo que más he aprendido en la importancia del diálogo en cualquier ámbito de tu vida. El saber escuchar otras voces, que, el entender que mientras más abras tu pensamiento a los demás, mucha más claridad vas a tener de tu propio pensamiento y de lo que quieres proyectar. Eh, ha sido un crecimiento muy rico. Cristina me ha dado muchos consejos, por ejemplo, uno de ellos que siempre comparto porque me cambió la forma de relacionarme, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, y es el no se enoje, ¿no? Que siempre me decía Cristina, no se enoje, no se enoje, no se enoje, ¿no? Es decir, no tomes decisiones enojadas, escucha, tranquilízate, piensa lo que te están diciendo. Es decir, sí, son procesos y de verdad que
no sé cómo decirlo, paciencia, claridad, bueno, sí, sí es mucha paciencia y sí es mucha claridad, pero esa inteligencia de abrir la posibilidad al diálogo y escuchar las voces de los demás, creo que es uno de los consejos más importantes que me han dado en la vida. Y creo que lo aprendí de Cristina. Qué lindo. No, increíble, ¿no? Me imagino que qué honor, ¿no? Y yo también he aprendido muchísimo primero de lo que hiciste y después ya de colaborar contigo. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pues bueno, que espero que, o sea, fue una plática corta. Les digo, me encantaría seguir más, pero pues también Cristina está muy ocupada y no Yo queremos. ahorita ya me agarré muy simpático este espacio, así es que estoy encantada. Ojalá que luego otra vez lo tengamos sobre otros proyectos, otras cosas. Me parece buenísimo que se abra este espacio cuando vi así lo amplio que significa la gestión de la cultura y las artes, en cómo te aproximas a ese espacio. ¿Qué quiere decir gestión? En todo, ¿no? Es en la literatura, en la editorial, en el teatro, Música. en la danza, en cualquiera de las cosas, pero cada una de ellas tiene miles de formas de estar dentro de ellas. Por ejemplo, en el teatro en sí, pues está la producción de teatro, la escenografía, la iluminación, la producción del vestuario, las voces. Yo siempre he pensado que, y muchas veces lo decíamos en la secretaría y en los espacios donde cada vez que va uno a una presentación de un libro, de un disco, a la ópera, al teatro, al ballet folclórico, que ya hasta el año que viene se va a abrir, siempre estamos frente a la celebración del trabajo de años de los maestros, de los alumnos. Es decir, no es ese el espacio, es decir, es importante ese momento porque son lo que te muestra años de trabajo de toda la gente que está congregada para que eso suceda. Cuando ves la ópera y te da, por ejemplo, un día alguien vino a decirme, no, le vengo a presentar un proyecto absolutamente, totalmente innovador, que es la interdisciplina. No, qué chistoso, como que la interdisciplina en la ópera, que lleva como 400 o más años, es la definición de la interdisciplina. Y toda la gente que tiene en lo que hacemos, ahora sí que en lo que nos toca hacer, cada cosa interviene mucha gente con muchos oficios y muchas realidades. También cuando uno piensa que el espacio cultural justamente está hecho de una enorme cantidad de individuos, ¿no? Y cada uno absolutamente individual, porque una persona que se dedica a la danza no tiene nada que ver con un arquitecto, ni nada que ver con un escritor, ni nada que ver con un antropólogo. Son mentes y formas, concepciones del ahora sí que del mundo, cosmológicas distintísimas. Y todos nos juntamos para hacer proyectos juntos. Y eso es parte de lo que es realmente muy emocionante en esto que es nuestro quehacer cotidiano y que entonces me da muchísima ilusión y agradecimiento, honor que me hayan invitado a esta plática Oye, para y una acompañarnos. pregunta que creo que es interesante, ahorita que dice José aquí, ¿no? Que la gestión de recursos, ese es un tema, bueno, ese ya es un tema solito para darle una buena platicada, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ese tema? Digo, porque has conseguido dinero para muchas cosas y no has conseguido dinero para muchas ideas, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte de buscar los recursos? ¿Te apoyas de gente, tú solita? ¿Cómo haces la gestión en ese sentido? Y digo, en gobierno es distinto, pero tienes que negociar muchísimo, ¿no? Con gente que no entiende, además. O sea, es un contador que dice, tengo 100 pesos y ¿de qué me estás hablando, no? Entonces yo, sí, total, yo me acuerdo que la primera vez que en el Museo de la Ciudad de México alguien me dijo,
No, bueno, señora Fessler, es que no entiendo por qué me está usted diciendo que esto cuesta tanto cuando a nosotros siempre en las exposiciones pagábamos 45,000 pesos. Entonces le digo, no, eso es lo que usted daba a dinero, pero mucha gente regaló su trabajo, su tiempo y además o puso dinero en otra parte. A veces desde la cultura somos muy malos para ponerle cuánto cuesta un proyecto. Entonces yo la primera cosa que hago siempre es poner un presupuesto en donde todo esté pensado. Después puede ser que vayas a decir que alguien te lo da en especie, pero si lo hubieras pagado, tiene un valor. O puede ser que porque es tu proyecto, tú no cobres personalmente tu fotografía o tu texto, pero si alguien lo hubiera pagado, ese trabajo tuyo tiene un precio. Entonces, si tú haces un presupuesto, ahorita acabo de hacer me llamaron para terminar de amarrar un proyecto de un libro y el proyecto, pon tú, tenía 500,000 pesos y a la hora de estar hablando con toda la gente que lleva muchos años haciendo el proyecto, digo, bueno, todo el trabajo que hay atrás hace que el proyecto tenga una suma de, ponle tú, 5 millones de pesos, porque vas a sumar todo el trabajo que se dio, que se regaló, las casetas, los cafés, etcétera, la investigación, el texto, las citas, el rollo de fotografía, etcétera, que se tuvo que usar durante estos años y que no está contabilizado. Y si no está contabilizado, pasan dos cosas, que cuando tú vas y le dices a uno de los patrocinadores, necesito 1,000,000 de pesos para terminarlo, esa persona, como no le estás diciendo que ese millón es parte de esos 5, piensa que él es el dueño. Y cuando se encuentre con el proyecto de que hay más, pues entonces le va a llamar mucho la atención o va a sentir que puede decirte cómo hacerlo, terminarlo y dibujarlo. Entonces, para todo el mundo es muy importante que haya una valorización, que se le ponga un precio al proyecto en cada una de sus etapas. Luego, yo siempre, y eso lo sabe la gente que ha trabajado conmigo, yo siempre pienso y sigo pensando que los proyectos, lo difícil no es el dinero, es decir, nunca hay que pararse de cualquier proyecto pensando en que no hay dinero. Ay, es que no hay dinero. Ay, es que no hay dinero. Porque eso es como, es decir, por supuesto que el dinero es fundamental, pero lo más importante es juntar las voluntades. Es decir, vamos a juntarnos porque queremos hacer este proyecto, porque yo quiero hacer este proyecto y sé que hay otras personas que van a estar encantados de estar en este proyecto. Entonces, vas encantando a la gente que va a participar con él y luego te pones a buscar el dinero que va a entrar para que se pueda hacer este proyecto. Es muy importante que tengas las cosas muy claras de cuánto, por ejemplo, cuando digo yo que un proyecto como ABCDF o muchos de los que he estado haciendo, o el que ahorita estoy haciendo que va a ser una exposición en el Museo de las Culturas Populares, el libro, pensar en el libro ayuda porque es el lugar en donde se va a quedar, como dijiste tú, para siempre. O sea, una vez que está impreso un libro, está impreso para siempre. Entonces tiene uno que tener muy claro qué es lo que va a quedar ahí, porque no se vale que cuando esté impreso tú digas, uy, el de las fotos, ¿no? Uy, las fotos eran preciosas, pero ya sabes cómo es esto de que pues no las imprimieron bien. Ay, el texto, pues es que lo editaron. No, pues es que no tuve tiempo de traducirlo. Ya, no, es decir, vas a hacer el libro, va a quedarse para el resto de la vida y no le vas a cualquier errata que le metas no será suficiente a tu dolor de que así está. Entonces, por ejemplo, de CDF con Jerónimo, nos las pasábamos diciendo los dos, esto va a estar así, y cuando teníamos duda nos quedábamos mirando el uno al otro diciendo quién lo va a firmar. Cuando en 20 años la gente nos diga que por qué, ¿quién va a decir que tú tomaste la decisión de que estuviera? Entonces, el libro te hace pensar en cómo va a ser tu proyecto, en ver qué investigación vas a tener, qué textos vas a tener, cómo vas a dirigir la historia, y eso entonces te permite, cuando ya lo haces exposición y otras cosas, que crezca con mucha facilidad.
porque ya está un espacio una columna vertebral. Y luego como ABCDF, cada vez que lo exponíamos en todos estos lugares que les dije, todas las exposiciones fueron, teníamos la oportunidad de llamar a otros fotógrafos y a otras miradas, porque de eso se trataba desde siempre el libro. Entonces era un actualizar de, pues no había yo visto la foto de tal persona, pues se juntaba, o me había faltado, no sé, y ibas enseñando más cosas, porque de eso se trata. El proyecto podía irse desdoblando, que eso es lo que es bonito en una exposición, tener la posibilidad de desdoblar en el lenguaje, en el recurso de expositivo, digamos, y pensando siempre, yo creo que siempre hay que pensar con respeto en el espectador lector, digamos, ¿no? En ese que va a estar, cómo le estás contando la historia y cómo la va a recibir. Y entender que a partir de que tú terminas el proyecto, le estás dejando la responsabilidad al de enfrente para que siga desarrollando su interés por el tema o no. Entonces, primero es juntar las voluntades y luego sí hacer un presupuesto bien claro de lo que cuesta todo, aunque te lo vayan a regalar, para que cuando tú vayas sumando a los patrocinios les puedas decir qué porcentaje. No sientan tampoco, por ejemplo, oiga, necesito 1,000,000 de pesos y ¿y cuánto cuesta el proyecto? 1,000,000 de pesos. Ahí nadie le va a meter más dinero. Y entonces dices tú, no, bueno, es que está también esto. No, bueno, entonces, ¿por qué no lo pones desde el principio en un presupuesto? Es como cuando van al mercado, ¿no les pasa que le dices a la marchanta, ¿cuánto cuesta? Bueno, estaba a 100 pesos, pero se lo voy a dar a 50. No, se lo doy a 50. Hoy, ¿por qué quiero discutir? No, es que estaba a 100 pesos. No, bueno, porque no me dijo desde el principio. Como que una vez que dices el precio, es ese. Y la gente, y pensar, eso también se los doy de consejo buenísimo, es cada vez que hagan un proyecto es pensar en que van a pedir una beca. Y esto siempre me ha dado muchísimo resultado, porque es pensar que para cualquier gente que ustedes vayan a ver, desde una beca real, la del Guggenheim o la del FOCA o la de Rockefeller, o que sea el patrocinio de una televisora o de alguien que haga pan o lo que sea, decir, todas las fundaciones y toda la gente tiene un dinero que es finito, es una cantidad. Y van a venir miles de personas a pedirle dinero para hacer su proyecto. ¿Por qué le van a dar dinero al mío? Y hay muchas razones. Hay proyectos que tú tienes que tener, la persona enfrente tiene que tener la confianza de que el proyecto que te va a dar 100 pesos o 1,000,000 de pesos, el proyecto va a tener que nacer, vivir y salir al gran público con ese. Porque lo que es dramático no es que la gente piense, cuando hay tan difícil conseguir las becas y los patrocinios, no es porque la gente no te tenga confianza, es decir, que crea que vayas a hacerte una casa en Acapulco, sino porque con 100,000 pesos una obra de teatro nace, se produce y tiene sus funciones. Entonces, de repente, que a ti te den 200,000 pesos y que tú le salgas que ya no lograste conseguir los otros 200, es un drama. Porque entonces en cualquier cosa, pero en tu proyecto tienes que estar muy seguro de que cuánto cuesta, cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo te vas a gastar en hacerlo y cuál es la idea. Esa es también muy buena cosa que siempre hago, es todo proyecto tiene 3 puntos, que es la idea, el presupuesto y el tiempo. Y en ese triángulo, uno de esos 3 puntos tiene que ser flexible. O cuánto tiempo te vas a gastar, o cuánto recurso tienes, o cómo es la idea. Uno de esos tiene que ser flexible. Si uno de esos no es flexible, se rompe. Es como el metal, ¿no? Que es duro, pero en realidad muy frágil. Entonces, si tú tienes tiempo, el lujo del tiempo, entonces te puedes dar el recurso, puede ser más pequeño. Si no tienes nada de tiempo, tu recurso siempre va a ir arriba. Esos son los dos que casi siempre van así. Si no hay tiempo, tiene que haber recursos. Si no hay recursos, tiene que haber tiempo. Y luego, si el tiempo y el recurso están apretados, entonces tú tienes que ser flexible con tu idea.
Y luego la otra cosa muy importante, yo en general cuando hago un proyecto que alguien me encarga, siempre digo con cuánto contamos, porque muchas veces te dicen, tú puedes pensar en los helicópteros que van a llegar aterrizando con bailarines del Cirque du Soleil y luego llegas con tu proyecto y te dicen, oh, perdón, tengo 100,000 pesos. No, bueno, pues ya no hay forma que eso que ya dijiste se convierta en una especie de mosca con un hilo y una pulga dando vueltas. Digo, no, tienes que diseñar en función del presupuesto y entonces funciona muy bien. Uno de los libros que hicimos con Magallanes, por ejemplo, el que es un libro fantástico que se llama Manchuria de Felipe Ehrenberg, es un ejemplo de que no tienes nada de dinero y entonces, pero lo sabes desde el principio, el proyecto entero está diseñado en función del cero presupuesto. Entonces, por ejemplo, ese libro es un ejemplo magnífico de cuando la gente lo ve, un ojo no entrenado, pues no se da cuenta de que el libro está hecho con papel bond en 3 colores. Y parece que tiene, y hay muy pocos pliegos a color. Y es un librazo. Entonces, eso es un ejemplo fantástico de hay que diseñar en función del dinero que tengas. Y Ya soy yo también, es como mi gemelo. Era. exacto, falta que Ya te tengo un muchos poco de de los pelo libros, así. para que veas, y además están aquí, no los planté hoy, aquí viven. Entonces, oye, pues acá creo que ya tenemos que empezar a cortar, ya me está diciendo Lisa, pero bueno, creo que este es el inicio de una muy bonita relación con la Universidad de la Comunicación. Estoy muy contento de que pues, seas nuestra madrina de estas pláticas sobre gestión y bueno, un honor haberte tenido. Muchísimas gracias por, por estar por acá. Nos tenemos que quedar tú y yo nada más a grabar tantito para dejar la capsulita en el YouTube y luego ya lo estamos compartiendo. Pero bueno, les damos las gracias a todos, también todes por estar acá con nosotros y esperamos que se sigan sumando a estas pláticas y que estemos muy contentos en esta nueva etapa que estamos arrancando en la carrera de Comunicación y Gestión para la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Pues muchas gracias. Y mucha suerte a todos, qué maravilla de carrera. Muchas gracias, Cristina.